Este es el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, pero politólogo, abogado, experto en temas constitucionales, un gran comunicador que lo perdió la comunicación por la consultoría jurídica. Brevemente. Ex embajador en Washington. Y me detengo ahí porque el currículum es muy extenso. Gran amigo. Buenos días, Flavio Darío, un placer. Buenos días, gracias, un placer para mí estar con ustedes de nuevo. Bienvenido, Flavio. Gracias. Mucho gusto de que esté con nosotros. Muchas gracias. Y es un tema obligado, Flavio Darío, el discurso del presidente, que ha recibido ataques múltiples, ¿no? De que no tocó el tema de la corrupción, de que lo que fue una rendición de cuentos, que fue un discurso reeleccionista. Obviamente había una parte del empresariado lo ha elogiado, dirigentes políticos, lógicamente, aliados del gobierno. ¿Cuál es tu enfoque del discurso del presidente? Yo pienso que fue una pieza discursiva excepcional, desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista de su estructura y de su mensaje. Y pienso que la oposición tiene que jugar su papel y hace ese tipo de críticas muchas veces resumidas en una frasecita, en un planteamiento aislado, pero no como una respuesta estructurada en contraposición a lo que el presidente de la República planteó. De modo que yo pienso que cuando esta coyuntura, este momento se ve en perspectiva, el discurso del presidente va a sobresalir, va a prevalecer y las críticas van a quedar siendo irrelevantes. Esa es la percepción que yo tengo por esas razones que dije de la calidad excepcional de ese discurso. Las funciones y la participación del consultor jurídico en la rendición de cuentas y en el discurso. No, eso es una atribución del presidente de la República. Él prepara su mensaje, él se nutre de las informaciones que les dan diferentes ministerios, instituciones, y al final él plasma su visión. O sea que eso es una atribución exclusiva del presidente de la República, y él se asesora de quien tiene que asesorarse para eso. Pero el consultor no participa en esa Eso es una labor del presidente de la República, y él se nutre de diferentes fuentes, y el presidente Medina, pues, por lo que yo puedo ver y decir, le pone mucha atención a cada detalle de lo que él va a decir en su discurso, sumamente cuidadoso en cada información, en cada idea, en cada planteamiento. Y en esta oportunidad yo creo que vale la pena destacar que es un discurso que tiene un componente interesante, que es el elemento, vamos a decir, didáctico. Cuando él dice, vamos a explicar el porqué de las cosas. Entonces comienza a narrar situaciones, obras, programas, iniciativas, pero a la luz de una narrativa, de un hilo conductor, y es el concepto de para la gente y con la gente. Es decir, que las políticas públicas, las políticas sociales, en materia de educación, banca solidaria, infraestructura, reforestación, entre muchas otras, están articuladas alrededor de ese concepto. Y luego entonces, el elemento, vamos a decir, inspirador, que es el cierre, donde convoca a la sociedad a asumir determinados valores y prácticas en su vida cotidiana, la convivencia, el respeto mutuo, dar lo mejor de cada quien para contribuir a la sociedad, contribuir con sus familias, para ser creativos, para ser constructivos. O sea que realmente va mucho más allá de simplemente describir obras o describir realizaciones, sino que tiene una estructura, una coherencia, que yo creo que con el tiempo es una pieza que va a sobresalir. Esa es mi percepción. El presidente abordó un tema que preocupa a los dominicanos y que antes era preocupación de pequeños grupos que son calificados de nacionalistas, que es el tema haitiano. El presidente anunció una serie de medidas para preservar la frontera. Sin embargo, algunos consideran que no es suficiente. Por ejemplo, Luis Abinader propone el envío de 8.000 soldados adicionales a la frontera. Otros señalan que de qué vale un dron o de qué vale una cámara si no hay un centro donde chequeo como tipo 911, el tema del salario de los soldados en la frontera, etcétera. Tu visión del tema haitiano.
Mira, con relación a la respuesta que le ha dado el licenciado Luis Abinader al presidente de la República en cuanto a que hay que mandar 8.000 soldados a la frontera, yo recomiendo que leer el editorial del Listín Diario de la mañana de hoy, que se refiere a esa propuesta. Creo que es un editorial que analiza esa propuesta y demuestra la inviabilidad de la misma y no tiene, digamos, no es una respuesta eficaz a lo que ha planteado el presidente de la República. Lo primero a señalar es que el presidente, pues, siempre ha tenido esa preocupación, pero en este discurso le dio un espacio importante, lo sobresalió en su rendición de cuentas al Congreso de la Nación y en ese sentido presenta un enfoque. El enfoque está estructurado en torno a mayor presencia física de hombres, mayor presencia de equipos militares, pero sobre todo el uso de la tecnología, que hoy día una herramienta tecnológica puede ser tanto más eficaz que un número determinado de hombres o de equipos militares. Entonces hay una combinación, hay un enfoque de cómo lidiar con un desafío enorme, porque las fronteras siempre son un desafío, sobre todo cuando hay una disparidad tan grande entre un país y otro, uno mucho más desarrollado que el otro, la presión migratoria siempre estará ahí. Entonces, creo que esa combinación refleja un enfoque, que es un enfoque de proteger nuestra frontera, de reforzar la capacidad tecnológica, no solo para detectar el flujo migratorio ilegal, sino también para ver las prácticas de los militares, de los oficiales de migración, de otros agentes, de otras agencias del gobierno que están y serán más desplegados en la frontera. Y otro elemento del discurso, que es un gran desafío en lo que tiene que ver con este tema, es no solamente protegerla, sino también desarrollarla, el lado nuestro, para que las personas puedan quedarse ahí trabajando, mejorar la infraestructura, generar inversión, crear el clima apropiado para que se genere inversión. Sabemos que eso es un desafío, pero está planteado en el discurso del presidente. Flavio, y del mismo tema, que justamente cuando estamos celebrando nuestra independencia nacional y nos independizamos de Haití, surgen las presiones a nivel internacional. Incluso desde fuera, Amnistía se despacha con un informe en que otra vez nos acusa de apatridia en el país. Y también de la Comisión Interamericana, que sugiere que haya una reunión entre el gobierno y la sociedad civil para solucionar lo que ellos llaman un conflicto de este tema con Haití y los indocumentados. ¿Cómo recibe el gobierno esto que muchos califican de injerencia? Para el gobierno de la República Dominicana, para el presidente Danilo Medina, de lo que se trata es de hacer cumplir el cuerpo normativo que existe en materia migratoria y en materia de nacionalidad. La República Dominicana cuenta con, ahora incluso, quizás tal vez por primera vez tenemos todos los resortes legales en esas dos materias. Tenemos la ley de migración, tenemos la sentencia 168-13, tenemos la ley 169-14 y tenemos el Plan Nacional de Regularización. La política del gobierno en esta materia es cumplir con esas normas. Hay quienes quieren que nos vayamos más de ahí, mucho más de allá, y la respuesta es no. Dentro de ese marco es que vamos a actuar. O hay quienes quieren que no apliquemos esas normas. No, o que la cambiemos. Que nos quedemos cortos. Que la modifiquemos. La respuesta es dentro de esas normas. Y no, la idea bajo ningún concepto es cambiar esa base normativa que tenemos, de modo que no hay razón por qué cambiarla, porque ya nos hemos dotado de unas normas, leyes, decisiones del Tribunal Constitucional, nos hemos dotado de un Plan Nacional de Regularización, que lo que hay que hacer es implementarlo y hacerlo exitoso. Dentro de eso, cualquier cosa, no quiero decir cualquier cosa, la expresión es que podemos actuar, pero fuera de eso no hay motivo para
para incursionar. O sea que esa es la política del gobierno, lo que tiene que ver con esto. Por supuesto, lo valiente no quita lo cortés, o lo cortés no quita lo valiente. O sea, sobre esa base el gobierno no tiene problemas con conversar con quien sea necesario, con cualquier tipo de actor, nacional o internacional, porque estamos seguros de lo que tenemos, de las normas que tenemos y cómo la estamos implementando. De modo que en ese sentido no tenemos por qué tampoco tenerle miedo a hablar con quien sea necesario hablar. Flavio Darío Espinal, con tu permiso y los amables televidentes, vamos a una breve pausa comercial. Volvemos, nos quedan muchos temas con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos honra con su presencia el doctor Flavio Darío Espinal, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Anteriormente, por mencionar algunas de sus cargos pasados, fue embajador dominicano en Washington. Y yo quiero sacar eso a relucir porque en un momento determinado, siguiendo tu carrera, Flavio, te tuvimos aquí y por decisión tenías el deseo de volver a la República Dominicana y dedicarte a una labor profesional particular. Y luego entras otra vez al gobierno en una posición tan delicada, con altísimas responsabilidades como es ser consultor jurídico del Poder Ejecutivo. La experiencia de trabajar al lado de Danilo Medina, ¿cómo ha sido? Bueno, para mí es un enorme privilegio y una gran distinción poder servir al presidente de la República, ser su consultor jurídico, y la verdad es que ha sido en el relativo corto tiempo que tengo ahí, ha sido una experiencia excepcional, extraordinaria. Un presidente inmensamente trabajador, enfocado tanto en los planes hacia adelante como en el detalle de cada cosa, muy organizado, muy agudo, perceptivo, aún en temas legales, aunque no es su profesión, pero el hecho de haber pasado por las cámaras legislativas, haber sido diputado, presidente de la Cámara de Diputados, creo que le da ese ángulo. De modo que ha sido una experiencia extraordinaria y me siento enormemente privilegiado de poder servir al país a través del gobierno y a través en lo personal del presidente de la República. Uno se siente tentado a hacerle preguntas a Flavio Darío como cuando él era comunicador y politólogo y tratando como de desdoblar el politólogo con el consultor jurídico, y quiero llevarte al tema de la educación, que es la niña consentida del presidente, que yo pienso que es el programa principal, una de las metas principales, porque eso es transversal, con eso tú logras superar la pobreza y logras una serie de cosas. El conflicto del ADP con el ministro que designó de acuerdo a una metodología nueva, diferente, 18 directores regionales, y ahí planteado hay una situación que parece que vamos camino a una huelga. Ya el presidente de la ADP declaró prácticamente la guerra al ministro. Es una lástima la actitud que está adoptando la ADP y otros entes que organizan, que aglutinan personal de educación. Y digo eso porque conjuntamente con las cuantiosas inversiones de recursos para la construcción de escuelas, más aulas, una mejor infraestructura, la tanda extendida que en algún momento pues, ya sobrepasó el millón de niños y jóvenes que están beneficiándose de la tanda extendida y que en un momento determinado, probablemente al final del año escolar, sobrepase el 1,5 millones de jóvenes, junto con esa parte cuantitativa de crear esa infraestructura escolar, esos planteles, ese sistema de tanda extendida, la sociedad demanda una mejoría en la calidad de la educación. Y eso es algo que resurge. La ley y las ordenanzas del Consejo Nacional de Educación tienen las disposiciones para crear esas condiciones de mejor calidad. Y una de esas es que los directores regionales y los directores distrales sean elegidos en base a mérito, evaluación, competencia, experiencia, evaluaciones psicológicas y en una variedad de factores que se establecen y además por el sistema de concurso. De modo que lo que eso busca es una mayor profesionalización de la educación, que en último término debiera ser apoyado por la propia ADP porque va en beneficio de sus miembros,
porque ahí lo que se procura es precisamente que no sean decisiones de dedo unilateral, que el ministro decida personalmente quiénes van a ser los directores regionales o que se negocie con el sindicato, sino que esto sea la oportunidad para que los propios maestros puedan aspirar a esas posiciones luego que hayan adquirido también experiencia administrativa. De modo que el ministro, en su rueda de prensa de ayer, conjuntamente con el equipo que evaluó a esos directores regionales, ha mostrado que está actuando con responsabilidad, con transparencia hacia la opinión pública, y es de esperar que el ADP y demás, digamos, los actores que intervienen en este proceso, pues entiendan que esto va en la dirección correcta, que esto, el único propósito que tiene es profesionalizar y elevar la calidad de la educación en la República Dominicana, que es fundamental para asumir los retos del desarrollo. Además, los directores actuales o directoras no van a ser despedidos, sino que van a ser reubicados en otras posiciones. Por supuesto, no es una planadora ni mucho menos, es simplemente colocar los recursos humanos apropiados en el lugar apropiado, y que para eso no sea la decisión antojadiza del ministro o de cualquier otro funcionario, sino que sea el resultado de lo que la ley manda, las ordenanzas mandan en cuanto a evaluación de diferentes tipos, competencias, habilidades, conocimientos, experiencia, en fin. Y la verdad es que es sorprendente que una medida tan elemental como esa tenga esa resistencia. Así es. Flavio, una de las niñas bonitas también del presidente, además de la educación, es el tema de la salud. Y sin embargo, en ambos temas pareciera que los sindicatos o los grupos de gremios que representan a los profesionales que les sirven son una retranca para ambas partes. Y aquí se tiene la idea de que es el presidente de la República que debe resolver todo. Y dicen, bueno, la voluntad política, y que la voluntad política tiene que venir del presidente. No así de que el funcionario por sí mismo o los funcionarios por sí mismos puedan actuar y resolver. Lo mismo se está dando en el tema migratorio. En conclusión, como politólogo y como funcionario, servidor público, ¿es un asunto de la voluntad política del presidente o de la voluntad política de todos los funcionarios involucrados? Cada quien tiene que asumir su responsabilidad, Jacqueline. O sea, obviamente, o sea, son planos de tomas de decisiones y... aún de grandes decisiones. No, lo que quiero decir es que cada quien, o sea, le toca tomar sus decisiones en el nivel que le corresponde. Si es un nivel ministerial, si es un nivel presidencial. Obviamente, la ley le faculta a los ministros y le otorga una serie de potestades para que puedan llevar a cabo sus labores en sus respectivas competencias. En lo que tiene que ver con los temas sindicales en educación y salud pública, históricamente, en nuestra sociedad y en otras sociedades, los sindicatos del sector público, especialmente en esas dos áreas, y en otras áreas también, pues han sido muy combativos. Y eso no se puede criticar, porque luchan por reivindicaciones sociales, luchan por mejores condiciones de vida, salariales, oportunidades para sus miembros. Y esa es la labor de un sindicato o de una asociación profesional, en este caso en el ámbito del sector público. Ahora, yo creo que el llamado debe ser a que esa labor reivindicativa propia de un sindicato, de una asociación, que no se puede quitar en una sociedad democrática, que es bueno que exista, a la vez esté acompañada de una visión, un enfoque de colaboración con las instituciones del sector público para asumir los retos que tienen que ver con esas áreas tan críticas para la población. Colaboración para dar respuesta a esos desafíos. La gente quiere respuesta en esas dos áreas, entre muchas otras, pero esas son dos áreas prioritarias. La educación como elemento fundamental para que la gente pueda desarrollar sus capacidades y habilidades y poder construir una vida productiva, conseguir un empleo, generar una empresa, etc. Y la salud es elemental, es fundamental para la existencia humana. Y la verdad es que se están invirtiendo excepcionales sumas de dinero en ambos ámbitos, especialmente en el área de educación, y sería lamentable que
este gran esfuerzo que se está haciendo no puede avanzar con la velocidad que se espera por estas retrancas de quizás un enfoque mal llevado, mal concebido. Flavio Darío, vamos a hablar de leyes. Hay una ley importante que incluso el presidente la citó en su discurso, que es la ley de lavado, una ley importante para el país ponerse a tono con lo que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. El país creo que fue evaluado o está siendo evaluado, pero hay ciertas aprensiones, especialmente en el empresariado, con esa ley. Tú que dominas esa ley, ¿cuál es tu opinión sobre ella? Bueno, yo creo que ya esas aprensiones se han ido superando porque el gobierno desplegó y sigue desplegando un gran esfuerzo de comunicación, de intercambio de información. Pero ya se entiende. Bueno, la implementación de una legislación de este tipo toma mucho tiempo y grandes esfuerzos, porque vivimos en un mundo muy distinto al que era hace 40 años atrás. O sea, hay una integración tal entre las economías, los sistemas financieros, y hay un compromiso internacional de combatir el lavado de activos, toda forma de crimen internacional, y en lo que tiene que ver con la parte del lavado de activos, de manera particular, se han creado una serie de normas a través de los años que los países han ido adoptando y adaptando a sus países, pero dentro de un marco compartido, porque aquí tiene que haber colaboración. No se hace nada si en un país hay normas fuertes y en otro país no lo hay, porque entonces los que están propiciando el crimen transnacional, los que están propiciando el lavado de activos, pues van a encontrar esos escenarios. Entonces esa es una materia en la que la colaboración internacional es fundamental. Y la colaboración internacional se da en el plano normativo y se da en el plano institucional. Intercambio de información, cooperación judicial, etc. Entonces, obviamente, en ese proceso internacional se ha dado cuenta que los espacios para lavar dinero no solamente son las instituciones financieras, sino que hay otros escenarios. Y la ley entonces fortalece eso. Es decir, aumenta el número de sujetos obligados. A la larga va a ser bueno para el país. Yo pienso que sí. Un país que se entienda y se reconozca como comprometido, como lo estamos, en contra del lavado de activos, es un país que, en último término, genera confianza, genera credibilidad y, por tanto, estará más abierto a la inversión extranjera, estará más abierto a las oportunidades de inversión. Doctor, ¿vienen más decretos? El artículo 128 de la Constitución le otorga esa facultad al presidente de la República, no al consultor jurídico. Pero el primero que se entere es el consultor jurídico. Exacto. Eso tiene que ser así. Sí, claro. Porque a usted que le dan la lista. Eso es así. A usted que le dan la lista, usted que sabe, pero se lo reserva. Eso es así. Flavio Darío, muchísimas gracias por participar y cerrar la semana con broche de oro en el Telematutino 11. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Recuerden que esta entrevista estará a partir del mediodía en nuestra página de YouTube, Telematutino 11 RN, y también el invitado de los viernes tiene el privilegio de que a lo largo de todo el fin de semana estará la entrevista en la página web del periódico hoy.com.de, estará hasta el lunes al mediodía. Nos vamos a la recta final del Telematutino 11.